Huatanca.tv, la televisión irreverente. Las elecciones de 2018, ¿cómo las visualizas económicamente? Muy complicadas. México desde 1994 se ha fortalecido mucho en relaciones internacionales, comercio internacional. Es la base del crecimiento de este país. Hoy todo está tambaleando. Centrémonos en las elecciones del Estado de México. El candidato que está derrochando más recursos. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Y como cada semana es un verdadero gusto para mí saludarlos a ustedes. Gracias por permitirme llegar hasta sus hogares en esta emisión donde las cosas se dicen de frente y por supuesto sin miedo a la verdad. Hoy vamos a hablar en el estudio sobre el impacto económico que tienen las elecciones que se están llevando a cabo en el Estado de México y en otras partes del país. Para esto tenemos como visita en el estudio al licenciado Mauricio Hernández, quien es especialista en análisis de la información. Mauricio, muchas gracias por habernos visitado en este espacio. Pues la pregunta, ¿qué impacto tiene actualmente el proceso electoral? ¿Es negativo para la economía de la sociedad? Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, en realidad primero tendríamos que empezar a analizar el contexto del que estamos trabajando, ¿no? Es muy importante que logremos comprender qué es la economía, qué es el crecimiento económico y después poder abordar la parte de las elecciones y cómo están impactando. Un ejemplo muy simple pudiera ser, si la economía de México constara de 100 árboles de manzana, estos árboles, a partir de aquí se empieza a construir la estructura social. Habrá el desarrollo de empresas que empiecen a cortar árboles, habrá empresas que empiecen a construir infraestructura para generar jugo, habrá empresas que empiecen a fabricar sidra, se empieza a diluir de diferentes formas los recursos que tiene un país a través de las empresas. La gente que vive en el país va a poder tomar trabajos dentro de estas empresas y empieza a construir la economía. Entonces, ¿qué sucede? México durante el primer año empieza a fabricar todos estos alimentos y después los consume. Al momento de consumirlos, genera un mayor valor a la economía. Al final del año, las empresas reinvierten los recursos que se generaron durante ese año, toda la ganancia, y vuelve a producir más árboles. Esto genera crecimiento. Estrictamente hablando, si tenemos 100 árboles al principio de año, crecemos 5%, el siguiente año tendremos 105 árboles dentro del país y habrá un crecimiento. Entonces, ¿cómo hace el país para poder organizar esto? ¿Quién toma las decisiones correctas de cómo asignar los recursos? Esa es la principal función del gobierno dentro de un país. Así es. Entonces, el gobierno tomará decisiones de a quién designa licitaciones quizá para extraer árboles, para sembrar árboles, para fabricar sidra, trata de regular los sueldos que se tienen que pagar a los empleados, trata de atraer inversión extranjera en un momento dado, ¿no? Si México no da suficientes árboles, invita a los japoneses para venir con su dinero, producir más árboles y después ayudar a exportar árboles. Sí, claro. De esta forma empieza a crecer una economía. Entonces, en un país como México, que vive una democracia como mecanismo para asignar el poder o para designar quién es el responsable de la toma de decisiones en el gobierno, es donde empieza a trabajar un proceso electoral. ¿Qué sucede en la democracia? Bueno, está el pueblo a través de una votación designa un representante. Ese representante será el responsable después de tomar todas estas decisiones que procuren el bienestar del país, ¿no? La función principal del gobernante pues, es procurar en el país educación para que los trabajadores puedan trabajar. También tiene la obligación de proponer el ámbito legal necesario para que las empresas puedan subsistir, para proteger los derechos de propiedad privada, para proveer la tecnología que requiere el país para seguir creciendo. Entonces, en realidad, como puedes ver, se vuelve un sistema bastante complejo, ¿no? Claro. Entonces, ha dado resultado en muchos países durante todo el siglo el sistema democrático de votación. ¿Qué consiste? Como te decía, es un ritual a través del cual la gente asiste a las urnas, selecciona a su representante y así le entrega el poder a esta persona. Esto se hace de forma cíclica, en el caso de México es cada 6 años. Y toma así el gobierno
la función entonces después para empezar a administrar todos los recursos que tiene el país. Sí, claro. Ahora, bien, ahorita en plena efervescencia del proceso electoral, ¿tú crees que haya derroche de capital en estas elecciones y que le esté afectando directamente al bolsillo de la ciudadanía? Porque prácticamente de estos temas no se habla mucho en los medios de comunicación, si te has dado cuenta, solamente se están dando los dimes y diretes de clásico que el Peje, Josefina y demás, pero no se toca realmente lo que es, digamos que, ¿cómo afecta el proceso electoral a la economía de la ciudadanía? Ok, correcto. Pues mira, en realidad no se afecta como directamente pareciera, ¿no? Cada vez que uno escucha cifras del costo de un proceso electoral, estábamos hablando ahorita para el Estado de México, 1.200 millones de pesos que se gastan para el proceso electoral. Bueno, en realidad es insignificante esa cifra comparado con el valor económico que tiene que administrar el gobernante durante los 6 años y todo lo que tiene que generar para el país. O sea, quizá para mi bolsillo y para el tuyo es mucho dinero, eso es definitivo. Sí, no, pero en términos económicos, ya a nivel macroeconomía, el gasto es muy pequeño. Me parece que hay un impacto que sí es mucho más relevante y este impacto se está dando en la consecuencia que se da después de las elecciones. Entonces, te explico. Durante un proceso electoral, ¿qué es lo que buscan los partidos políticos? Bueno, básicamente buscan 4 cosas, ¿no? Un partido político busca hacer una campaña para reafirmar a sus propios afiliados, para convencerlos de que vayan a votar y no perder un voto que ya tenían seguro. Claro. Segundo, tratan de alguna forma de traer nuevos afiliados, o sea, gente que no ha decidido en su vida todavía a qué partido votar. Durante una campaña puedes convencerlo para que vote por tu partido. El tercero es tratar de traerse gente de otro partido. Entonces, y el cuarto es desalentar a la competencia, tratar que la gente que va por otros partidos durante una campaña política, desalentarlos, ¿no? Entonces, de esta forma es como el gobierno empieza a adquirir nuevos votantes para ganar una elección. ¿Cuál es el problema que emerge de esto? Esto se le llama en términos económicos un tema de información asimétrica. La información asimétrica es un fenómeno donde una persona cuenta con más información que otra persona sobre un proceso. ¿Qué sucede? Los gobernantes aprovechan que tienen mucha más información que el electorado y muchas veces pueden manipular la información. O lo que es peor todavía, sabiendo lo que el electorado quiere, le promete que le va a entregar todo lo que le está pidiendo con tal que le dé un voto a cambio. Claro. A partir de aquí es donde ya podemos empezar a observar cuál va a ser la futura pérdida o el problema que va a enfrentar. Ya que esté en el gobierno, tiene que cumplir con esas promesas. Ok, Mauricio, perdona que te interrumpa, justo cuando la plática se está poniendo más interesante, ya nos está haciendo señas aquí nuestro productor Juan Raúl Salinas de que vamos a tener que ir a una breve pausa y regresamos con ustedes. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Y para ustedes que nos acaban de sintonizar en www.huatanca.tv, estamos hablando sobre el impacto económico que tiene el actual proceso electoral en la sociedad. Para eso estamos platicando con el especialista Mauricio Hernández. Mauricio, después de las elecciones, ¿hay pérdida de capitales y cómo afecta precisamente esta situación al bolsillo de la ciudadanía? Correcto. Como te mencionaba, durante el proceso electoral el gasto que se llega a hacer es muy pequeño. Sí. En comparación con el tamaño de la economía del país. Sí. El verdadero problema viene cuando el político intenta, a través de promesas de campaña, generar proyectos que son económicamente no rentables. O sea, hemos tenido ejemplos ya, digo un ejemplo muy claro, hace unas semanas venía pasando yo por la carretera que va hacia Tula, y ves como del lado izquierdo hay un desarrollo inmenso, no sé cuántas casas hay ahí prácticamente abandonadas. Y como eso lo encuentras en muchos lugares del país. ¿De dónde nace eso? Justamente de promesas de campaña, donde los gobernadores prometen a la ciudadanía determinado número de viviendas y ahí es donde cumplen. Sin embargo, ¿para qué sirvieron? Absolutamente para nada. Ahí es donde la gente empieza a perder, ahí es donde la sociedad empieza a perder.
cada vez que se diseña un proyecto que no tiene sentido. Tú lo viste, por ejemplo, con Trump hace unos meses. Él en campaña promete deshacer lo que se le llamó el Obamacare. El Obamacare es simplemente es un sistema de ayuda, digamos, para gastos médicos. ¿Qué es lo que sucede? Él dice, lo va a quitar y es su bandera electoral. ¿Cuál es el resultado de todo esto? El señor ni siquiera pudo o se dio el tiempo de medir cuál era el impacto que iba a tener dentro de la economía deshacerse de ese proyecto. ¿Y cuál es su sorpresa el primer día? Lo suspendo y después trata de buscar inversionistas que respalden su idea de proyecto y no tuvo un solo inversionista. O sea, todas las empresas de seguros se echaron para atrás, no quisieron tomarlo porque no era económicamente viable, no era rentable el proyecto del señor Trump. Entonces, ¿en qué termina todo el juego? Pues que solo fueron palabras, a final de cuentas se está ahorita detenido en Estados Unidos este proceso y por más que quiera insistir él, ya se está volviendo más bien terquedad en lugar de un beneficio para las personas, ¿no? Entonces, el mismo efecto suele suceder en un país como México, porque lo vi yo, fíjate que yo tuve la oportunidad de tomar clases en la universidad con Felipe Calderón Hinojosa. Cuando tuve clases con él, me parecía una de las personas más inteligentes que he conocido en la política mexicana. Es brillante el señor. Cuando llega a la presidencia, que fue unos años después, me di cuenta que toda esa personalidad no le sirvió de nada, porque políticamente al parecer ya estaba amarrado de muchos lados como para poder tomar decisiones que realmente ayudaran al país. ¿Y en qué termina esta situación? Pues en que el país se ve estancado nuevamente. Entonces, es el principal costo que tenemos, las promesas de campaña, que después no son proyectos viables para la economía y suele desperdiciar muchos recursos. Entre ellos, por ejemplo, podría ser, aparte de que no se echan a andar varios programas, como lo estabas mencionando, puede ser también el hecho de que mucha propaganda electoral pues queda tirada prácticamente en la basura. Ahí también viene mucha pérdida. Pues sí. Ahora, te comento, hoy día está de moda en el mundo las corrientes populistas. Una corriente populista esencialmente tiene la idea de que la gente común y corriente, no los pobres, la gente común y corriente no tiene posibilidades de integrarse a la política de un país o tener oportunidad de desarrollarse dentro del gobierno de un país. ¿Por qué? Porque la élite que está dominando, que está gobernando, no les permite entrar, o sea, es su familia y se acabó. ¿Qué sucede a partir de ahí? Entonces el populista aprovecha esta situación, que además es real, no lo podemos negar, está sucediendo eso, y trata de promover con la gente reformas que hagan que estas personas que ahora tienen capacidad también para gobernar, se vayan integrando dentro de todo esto. Entonces, ¿qué hace el populista? Y digo yo, a pesar de que es un término quizá que parece que hace mala referencia, en realidad no es una mala referencia, me parece que es un término bastante claro y concreto en lo que está tratando de escribir, pero él evidentemente también dentro de toda su campaña, él lo que intenta es convencer a las personas de que su idea es diferente e innovadora. ¿Qué trae como natural consecuencia todo esto? Promete muchas cosas, dice muchas cosas y necesita convencer a las personas, darles la información. El populista dentro de todo este proceso, digamos que tiene que convencer a las personas de que su idea es la correcta. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de spots publicitarios, como tú mencionas, son comerciales en televisión, radio, internet, ahora están invadiendo, papel que se imprime y que efectivamente después se tira, en ideas que probablemente no van a ningún lado. Su única función es convencer a las personas que su idea es la correcta. Entonces, como te mencionaba hace rato, dentro de todo este entorno, lo que mayor problema le está generando, me parece, a la sociedad, es el fenómeno que en economía se llama información asimétrica. La información asimétrica, también te la trato de explicar, cuando tú compras un coche usado, resulta que no sabes obviamente cómo está el coche, cómo lo cuidó el dueño, si lo llevó a servicio, o nada más le metió así un mecánico el talachas, ese tipo de cuestiones. Y para tomar la decisión, pues tratas de informarte más o menos lo que hay alrededor del mercado. Entonces buscas coches similares, en qué condiciones están, qué precios tienen, y esa es tu base para tomar una decisión. Mauricio, me gustaría preguntarte también, aquí tú como economista, ¿en qué rubros consideras que sería prioritario invertir todo ese dinero que se echa a perder en las campañas políticas, después de las campañas políticas? Pero esto me gustaría que me lo contestaras después de esta breve pausa comercial. Huatanca.tv.
La televisión irreverente. Pues ya estamos de regreso con ustedes. Mauricio, retomando la pregunta que te formulé en el bloque anterior, ¿en qué consideras que se deben emplear esos recursos que se echan a perder durante las campañas electorales? Bueno, justamente como te comentaba, este fenómeno de información asimétrica es lo que aprovechan los políticos para decirle a la gente lo que les quiere decir. Esto ha provocado también que en el país las campañas se conviertan más bien en una guerra de desprestigio contra el rival. O sea, el político hoy día busca fraccionar el voto, hablando mal de un rival, haciendo que la gente dude y tratando de apoyar más a otro político para que se divida y tenga mayor posibilidad de ganar. ¿Cómo se puede eliminar esto? Bueno, evidentemente dándole información a la gente. O sea, si tú me preguntaras, yo tuviera la varita mágica para cambiar las cosas, yo diría lo que más necesita la población para poder ejercer la democracia, para desarrollar ese poder de realmente designar la facultad a un gobernante de tomar decisiones, es tener la información completa, que el votante tenga la información completa para poder ir y tomar una decisión razonada de lo que es el gobernante adecuado para el proyecto que quiere para el país. Entonces, en este mismo sentido te podría decir que se desperdicia mucho dinero. Estoy hablando específicamente de una campaña electoral. Digo, hay una investigación de la Universidad de Barcelona hace unos años a nivel mundial. El 70% de los votantes ya tienen su decisión previa al día de la elección. Claro. ¿De dónde viene esa decisión? De su propio entorno, o sea, experiencia personal, lo que percibe del gobernante actual, lo que aprendió de sus papás, lo que entiende de sus amigos. Eso lo hace forjar su criterio y a final de cuentas decidir por un partido. Okay. Ellos ya no hay nada que hacer, o sea, básicamente es gente que ya tiene su voto, ¿no? Entonces, el 30% restante es lo que realmente se están jugando. Entonces, si tú me dices, el presupuesto se basa en cabezas de votantes, o sea, oye, pues el presupuesto nada más debería estar destinado a ese 30% de personas, ¿no? La gente que Claro. de alguna forma todavía tiene que decidir su voto. Este 30%, la mitad, aproximadamente el 15%, es gente que quiere escuchar razones y tener una información confiable sobre la persona a la que va a votar. El otro 15% es gente que más puede irse por la corriente, por lo que está de moda, porque el que le cae bien o el que le cae mal, ¿no? Entonces, efectivamente, está mal, me parece, se podría mejorar el proceso de selección de recursos para asignar a los partidos en función de esto. ¿Cuál es la gente que realmente tiene una duda? Y el resto debería usarlo el gobierno federal o quizá la autoridad electoral para promover la participación de las personas. Al final de cuentas, en los últimos años en México ha disminuido mucho la participación de los votantes. Y esto pues, es desánimo, falta de credibilidad de la gente, simplemente cree que su voto no sirve para nada. Entonces hay que reforzar otra vez esto, porque es la base de la democracia, conseguir que la gente dé su opinión, que la gente externe, se una y pueda unir, con esto generar fuerza para designar al gobernante que realmente desea. Entonces, el gobierno tendría que dosificar los recursos para que en determinado momento, bueno, no haya tanto desperdicio de capital. Tantos chismes, tanto desprestigio. En campañas el gobierno debería controlar eso. Insisto, debería destinar mucho más dinero a la participación de la gente en las elecciones, lo que realmente sería valioso, y de otra forma controlar todo esto que te comentaba de falsas promesas. Claro. O sea, en México, a diferencia de otros países, no hay una consecuencia entre un gobernante que promete algo y que no cumple. Y creo que no hay ninguna autoridad que se encargue de revisar que realmente el proyecto que se inició haya sido un beneficio para el país. Estos son los elementos donde yo creo que México debería destinar más recursos. Hoy día las campañas deben bajar sus costos por la tecnología disponible, y hablo específicamente de redes sociales, ¿no? Okay. Se sabe perfectamente que Donald Trump ganó en uno de los países más poderosos económicamente a través de redes sociales, no tuvo que
que hacer así un gran, bueno, hizo mucho escándalo con sus comentarios, ¿no? Claro, pero no tuvo que invertir mucho en los medios de Exactamente. comunicación, ¿no? Sino más bien por lo gratis que son las redes sociales, ¿no? Exactamente, la gente que desea participar difunde toda la información. Entonces ya no es necesario derrochar tanto dinero, de nada nos sirve ver la foto del candidato cada esquina, en cada poste, pues eso no va a cambiar la decisión de una persona. Me parece que son estrategias que funcionaron hace 50 o 60 años, son estrategias que la teoría política, igual que se manejaba en la Segunda Guerra Mundial, definía como precisas. Hoy día hay que evolucionar esa parte. Perfecto. Mauricio, me gustaría preguntarte también en este sentido, a tu perspectiva, ¿cuál es el candidato actualmente? Centrémonos en las elecciones del Estado de México, el candidato que está derrochando más recursos. Pero me gustaría que me lo contestaras después de esta pausa comercial. Huatanca.tv, la televisión irreverente. Pues gracias por sintonizarnos de nueva cuenta en www.huatanca.tv, aquí en el programa De Frente, donde por supuesto las cosas se dicen sin miedo a la verdad. Continuando con el tema del proceso electoral, cómo impacta económicamente en el país, en la sociedad. Mauricio, me gustaría retomar esta pregunta que te formulé anteriormente para ti. ¿Cuál es el candidato que más está derrochando recursos y que eso obviamente está afectando al bolsillo, sin duda alguna, de la ciudadanía? Pues mira, hay un tema muy interesante en este momento de lo que se vive en el Estado de México, más allá de que el presupuesto ha sido el más alto en la historia que se ha designado para todos los candidatos. Los candidatos principales propusieron recortar voluntariamente el presupuesto de gasto a la mitad. Eso me parece un fenómeno que pone en evidencia que la técnica o la fórmula que está empleando el Instituto Electoral para definir las campañas no tiene ningún sentido. Si el mismo candidato está proponiendo recortarlo a la mitad, hay algo que ahí te está dando un mensaje que yo creo que es muy trascendente. Ahora, aparte de todo esto, ellos tienen la posibilidad de recibir lo que es financiamiento privado. O sea, hay empresas que pueden apoyar al candidato y ahí es donde seguramente ellos están buscando el mayor financiamiento. O sea, el gasto que están generando ellos viene gran parte de este financiamiento privado y por eso es que limitan el financiamiento público. Obviamente es un buen eslogan de campaña, es decir, yo no estoy derrochando dinero, aunque en realidad sí se está haciendo. Y conocer la cifra exacta va a llevar mucho tiempo. Yo creo que es algo que se lleva meses para poder descubrir exactamente cuánto se gastó y muy probablemente nunca tengamos la cifra. Es que son miles de millones los que se echan a perder, ¿no? La cifra precisa, exacto. Claro. Aquí la cuestión, me parece que en este momento Morena es el que más gasto ha generado, pero todos van a tender a equipararse. Yo creo que ninguno está pensando en economizar. Ninguno está pensando en dar una imagen de, ay, mira, yo no derrocho para poder ganar las elecciones con una publicidad austera. Digo, el Estado de México particularmente trae una guerra interna muy fuerte. Digo, el desprestigio que están generando hacia Morena partido es muy fuerte. Ahorita con las noticias, el tema de la corrupción, claro, el dinero que ha recibido Andrés Manuel. Esto está desprestigiando mucho al partido. No se ve que el PAN pueda levantar y el PRI muy probablemente pueda mantenerse dentro del gobierno si las tendencias no cambian en las próximas semanas. Y entonces, insisto, el tema ya del gasto en el proceso electoral se vuelve un elemento sin mucha fuerza, sin mucho fundamento, por lo mismo como han manejado las campañas los candidatos. Los candidatos, sí, claro. A tu consideración allá en el Estado de México, ahorita que estás tocando ese punto, estos millones de recursos que se están echando a perder, ¿a qué rubros deberían de invertirse para ayudar a la gente? Bueno, pues en realidad es que los montos que se están manejando ayudarían mucho para infraestructura de salud, infraestructura de escuelas. O sea, si pensamos que el gobierno, la principal función del gobierno es procurar para su gente
infraestructura, para que lo ayude, desarrollo, carreteras y todo esto, ¿no? Estás viendo que se van a derrochar 1.200 millones en campañas electorales, nada más en 60 días de campaña electoral en el gobierno del Estado de México, y puedes ir por muchos lugares donde los caminos no son suficientes. Claro. Donde están llenos de baches, donde hay muchas cosas. En realidad hay muchos proyectos en los que se podría invertir mucho mejor ese dinero. Ahora, sí me gustaría aclarar un tema. Sí. El tema, como te mencionaba en un inicio, la democracia requiere el rito del proceso electoral. Sí. No es algo que pueda desaparecer. O sea, el hecho de que se busque optimizar los recursos no implica que esté sugiriéndote desaparecer el proceso electoral. Claro. Por el contrario, podría ser muy negativo para un país no tener un proceso electoral transparente o por lo menos público, como el que se pretende tener en México. Es muy importante. Hay que optimizar los recursos, hay que destinarlos de una mejor manera, hay que fortalecer a la autoridad para vigilar todo el proceso completo. Están mencionando ese punto que seguramente a la mayoría de las personas que nos están sintonizando en este momento se le va a hacer muy interesante. Estos recursos, ¿tú crees que se está manejando realmente una transparencia durante todo este proceso electoral económica? Me refiero en visión económica. ¿Hay una transparencia realmente? Pues sí, digo, en realidad me parece que el dinero que está designado dentro del presupuesto para este tipo de proyectos sí viene de las ganancias que tiene la Hacienda. Hacienda distribuye todo este dinero a los partidos políticos. Eso es transparente y es claro. Lo que en realidad se puede llegar después digamos, a obscurecer son los proyectos cuando ya están dentro. Lo que te comentaba, de la vivienda que se desarrolló ahí en Hidalgo. Sí. Evidentemente hubo una constructora que desarrolló toda esa vivienda. Y evidentemente la constructora cobró hasta el último centavo. No le importa a la constructora si se vendió o no se vendió. Sobre todo si es un programa de gobierno. El gobierno después designa dinero completo para terminar el proyecto. Entonces, si la gente no ocupa las casas, si las casas se abandonan o una situación así, para la constructora no tiene la menor importancia, ellos terminan, ellos cobran. Entonces, ahí es donde yo creo que los recursos se pueden llegar a desperdiciar ya también de un grado que no sabemos. Digo, la realidad es que se escucha mucho sobre malos manejos de recursos, se escucha mucho sobre desvío de recursos. Ahorita es un tema impresionante lo que los exgobernadores de estados han desviado de recursos del país. Entonces, ¿cómo es posible que sea tan simple poder desviar tantos recursos dentro de esto? Entonces, como te mencionaba, el gasto dentro de una campaña electoral es muy pequeño. En realidad no es muy simbólico. Probablemente se puedan salir beneficiados algunas empresas de publicidad, probablemente amigos quizá de los candidatos, no lo sé. Con puro compadrazgo ahí. Exactamente, pero tampoco es algo que te puedo confirmar, tampoco es algo que tenga un impacto muy fuerte, ¿no? Lo que después viene, si yo te prometo 5,000 casas en un poblado, va a haber un ganador, que es la constructora. No sabemos hasta qué grado sea transparente esa operación, y al final de cuentas, si se tiran los recursos, se desechan en piedras nada más, ya no hay, insisto, esa vigilancia que optimice esto. Ok. Mauricio, si me lo permites, vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Huatanca.tv, la televisión irreverente. De nueva cuenta estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por seguirnos sintonizando. Mauricio, retomando la pregunta del bloque anterior, a tu consideración como economista, obviamente de todos los candidatos que están participando en este proceso electoral, sobre todo allá en el Estado de México, ¿cuál sería el más viable para gobernar? Obviamente se refleja en la forma en de que ellos se están administrando económicamente, es decir, que no han derrochado tantos recursos. Pues es una pregunta un poco complicada. La realidad, para que funcione un gobernante, sí requieres un equilibrio de poder. Me parece que en el Estado de México no existe un equilibrio de poder. O sea, aquí estás teniendo actualmente un gobierno que maneja completamente todo y lo maneja literal a su antojo. Claro.
tienes dos fuerzas que están naciendo, que están creciendo, de las que evidentemente no puedes tener un antecedente de cómo podrían reaccionar. El Estado de México es el estado más rico del país, Sí. es el que mayor PIB tiene y el que más fuerza económica puede tener. Claro. Es estratégico dentro de un país. Entonces, es muy difícil porque no existe un equilibrio. Si tú me preguntas, oye, ¿crees que el PRI? Pues el PRI tiene una experiencia dentro del gobierno, pero no ha sido muy buena. La verdad es que me parece, y se ve en las encuestas, la gente no quiere específicamente a Alfredo del Mazo dentro del gobierno, ¿no? Por los Claro. antecedentes que tiene. Sin embargo, las otras dos opciones no son muy claras de qué tanto podrían llegar a ser y qué tanto las dejarían. Es el caso que te comento de Calderón Hinojosa, ¿no? A pesar de que es una persona muy inteligente, no pudo desarrollar toda su capacidad para gobernar dentro del país. Yo creo que si le hubieran permitido la libertad que tuvo quizá Carlos Salinas de Gortari en su momento, la situación del país sería totalmente distinta. Pero es lo que sucede, ¿no? Entonces, yo creo que una buena opción es el cambio, la alternancia. Morena, yo en lo personal no tengo mucha simpatía por ese partido y dentro de las opciones que quedan me parece que el PAN pudiera ser una buena opción, pero necesita negociar políticamente el apoyo del resto de los partidos para fortalecerse y poder generar un verdadero beneficio a la sociedad. O sea, tu consideración, Josefina Vázquez Mota, es la que se ha sabido administrar más, no ha derrochado tantos recursos. Pues bueno, también ha derrochado recursos. En comparación con los otros dos, me parece que son niveles muy, muy similares, ¿no? Yo hablo quizá de la fuerza política que han desarrollado los últimos años el Partido Acción Nacional. Me parece una opción que en un momento dado, insisto, bajo una condición de equilibrio de poder, pudiera dar muy buen resultado. Sin embargo, y es lo que te comentaba, no creo que se vaya a dar un equilibrio de poder a ese nivel, se puede llevar años en desarrollar. El PAN lo intentó, estuvo 12 años en el poder y no lo logró. Y ahorita existe ese riesgo, ¿no? Si seleccionas a una persona que no tiene esa facilidad, probablemente no pueda hacer nada. Claro. Y evidentemente el PRI, si pierde, se va a dedicar a atacar con todo al nuevo gobernante para desprestigiarlo y después van a salir derroches de dinero, después van a salir otras situaciones como muchos políticos suelen tener, que ya le van a restar credibilidad, ¿no? O sea, le van a quitar legitimidad al nuevo gobernante. Claro, y otra vez vendrían, como menciona, los derroches, vendrían otra vez programas que no se van a poner en marcha. Justamente. Y en fin, otra vez la ciudadanía y sobre todo los más humildes tendrían que ser los más afectados. Exacto. Mauricio, yo te pido algunas conclusiones sobre el tema. Ok. Dentro del sistema democrático lo más importante es la participación de todas las personas. O sea, una persona que no vaya a las urnas a votar es una debilidad dentro del sistema. Lo ideal sería que todas las personas fueran a votar, responsabilidad de la autoridad electoral y del gobierno federal, promover la información completa en las personas, promover que se castigue a aquellos que actúan eficientemente, a aquellos que actúan de una forma inadecuada, a aquellos que desvían recursos, aquellos que no permiten que el sistema funcione, digamos, como debería ser, libremente. Entonces, la información, la capacitación, la participación de las personas es el punto más importante para lograr cambios. A partir de ahí, con la fortaleza de esos elementos, todo se va a ir acomodando poco a poco y podemos esperar que en unos años ya contemos con gobiernos que realmente estén preocupados por el bienestar de la sociedad. Por último, las elecciones de 2018, ¿cómo las visualizas económicamente? Muy complicadas. Muy complicadas porque ahorita el país está viviendo una situación de baja económica, hay debilidad económica, vienen muchos cambios a nivel internacional. México desde 1994 se ha fortalecido mucho en relaciones internacionales, comercio internacional. Es la base del crecimiento de este país. Hoy todo está tambaleando. Entonces, esto se tiene que decidir durante los próximos meses. Y la realidad es que 2018 yo espero un país con mucha incertidumbre, incertidumbre económica, incertidumbre política. Siempre hay ciclos económicos dentro de las elecciones, el año electoral y el siguiente año el país está detenido. Y más con incertidumbre lo que podría llegar a suceder a nivel internacional. Y eso va a tener mucha tensión, va a generar mucho problema social, económico. Creo que van a ser unas elecciones muy complicadas y espero que los partidos políticos lo tomen en consideración para actuar, por lo menos tratar de actuar
con el menor daño posible a la sociedad. Ok, sin duda un panorama bastante pues angustiante para muchos. Mauricio, pues no me queda más que agradecerte tu presencia en este espacio televisivo y a ustedes amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Síganos por huatanca.tv. Nos vemos la próxima emisión. Huatanca.tv, la televisión irreverente.